Bien, bienvenidos a esta charla dominical, aprovechando el instrumento online para comunicarme con todos ustedes. Bueno, como consecuencia de la situación que está viviendo el mundo por causa del virus y porque quizás muchos cristianos estén en incertidumbre preguntándose y por qué estoy pasando por esto, por qué estoy sufriendo esta situación, por qué el mundo está pasando por esto. Bueno, eh, ese sería un tema muy largo, ¿no? Para conversar, pero vamos a tratar de explicar la razón por la cual un cristiano está pasando por esas cosas, ¿no? Entonces vamos a comenzar leyendo en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 7. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 7. Dice la palabra de Dios de esta manera: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre del ungido, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Bueno, Pedro nos deja muy claro acá de que hay un juicio que ha de venir. Y Pedro dice que el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Y debemos entender nosotros que cuando Pedro dice la casa de Dios, no exclusivamente se está refiriendo a los judíos, sino más bien a todos los que profesan la fe, por cuanto casa de Dios somos los creyentes, porque albergamos dentro de nosotros al Espíritu Santo, al glorioso Espíritu Santo. De manera que cada uno de nosotros es casa de Dios. Entonces, Pedro dice que el juicio debe comenzar primero por el creyente. Y él se hace una pregunta, él dice, ¿cuál será entonces el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? En consecuencia, lo que estamos viendo acá es que Dios va a enviar un juicio, ¿no? Y cada vez que estas cosas suceden en el mundo, lo más probable es que sea porque Dios ha evaluado la situación, bien sea en un lugar, en una región o en una persona, y ha decidido enviar un castigo. Y si uno revisa eh, el libro de Ezequiel en el capítulo 5, uno va a encontrar que Dios le anuncia a Israel un juicio, y ese juicio son pestes, guerras, terremotos y hambre. Son las cuatro espadas de Dios para luchar contra el mundo. Y son las mismas espadas o los mismos tipos de juicio que aparecen en Apocalipsis capítulo 6, el cuarto caballo. De tal manera entonces que nosotros podríamos pensar que lo anunciado por el Señor Yeshua, que serían principio de dolores, no es otra cosa sino el juicio de Dios, o un juicio de Dios, o el último juicio de Dios sobre la tierra corrompida por el pecado. Y entonces, bueno, aquí tenemos que, digamos, comentar que
este juicio viene contra el impío, aunque la casa de Dios participa de él. El juicio viene precisamente contra el impío, porque por cuanto es el impío el que ha contaminado la tierra de Dios, el que la ha dañado con su idolatría, con sus imágenes, con su adulterio espiritual. Y sabemos que para el final de todas las cosas, cuando vaya a terminar el tiempo de los gentiles, pues será el momento del gran juicio, porque será el gobierno del anticristo, y es durante el gobierno del anticristo, y el anticristo será en cierta manera un instrumento para poner las cosas en orden. Durante el tiempo del anticristo se desatarán estas cuatro espadas de Dios, que son la peste, el hambre, el terremoto y la guerra. Entonces, en medio de este contexto, que era precisamente el que estaba viviendo Israel en aquel tiempo, porque después que el Señor resucitó y ascendió a los cielos, comenzó la persecución de la iglesia por parte de los mismos judíos. Ya había comenzado con la muerte del Señor, pero luego que el Señor resucitó y subió, entonces se desató la gran persecución contra los apóstoles y los nuevos seguidores. Y eso se extendió porque después de los judíos vinieron los mismos gentiles, pues representados en Roma, ¿no? Los mismos gentiles iniciaron la segunda parte del juicio. Entonces Pedro nos invita, o nos exhorta más bien, a que no nos sintamos alarmados por el fuego de prueba que ha sobrevenido, porque dice él que no es una cosa extraña lo que está sucediendo, pues parece que es algo propio, ¿no?, de nuestra fe cristiana, y nos estimula, nos exhorta a sentirnos gozosos por causa del padecimiento en el Señor Yeshua. Quiere decir entonces que estas cosas que uno padece están asociadas precisamente a la fe. Luego nos dice que si somos vituperados, es decir, calumniados por causa del nombre del Señor Yeshua, entonces dice que somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa, dice él, sobre vosotros, pero ciertamente está en nosotros, dentro de nosotros y no sobre nosotros. Entonces dice que pues al hacer eso, al vituperar a los hijos de Dios, están ofendiendo, blasfemando al Espíritu de gloria y no a nosotros mismos. Entonces, bueno, la exhortación es a que ninguno de nosotros padezca como delincuente o como malhechor, sino como hijo de Dios. Entonces vamos a ver cuáles serían las razones o de qué manera nosotros estaremos participando en el padecimiento, en este padecimiento, y que eso sirviera más bien para beneficio nuestro y razón por la cual deberíamos estar gozosos en el Señor. Entonces, lo primero que vamos a ver es que este padecimiento nos va a ayudar en muchas cosas, ¿no? Pero dice acá que estamos comenzando con segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, que dice que todos los que quieren vivir piadosamente, es decir, en la piedad, o en la fe, o en la vida consagrada a Dios, pues van a padecer persecución. Van a ser perseguidos porque Satanás, según nos revela el capítulo 12 de Apocalipsis, una vez que fue enviado a la tierra como represalia por su rebelión, y no habiendo podido eliminar al Señor Yeshua porque no pudo matar al Hijo, entonces orientó todo su esfuerzo a perseguir a la descendencia de la mujer, como bien dice Génesis 3.15, ¿verdad? De tal manera que desde que el Señor hizo el anuncio ya en Génesis 3.15, hace 6.000 años, hasta este momento, Satanás lo que ha hecho es perseguir a la descendencia de la mujer.
De manera que esto no debe, entonces no debe extrañarnos, como dice Pedro, la persecución, porque forma parte precisamente de la cotidianidad de la vida del creyente. El creyente permanentemente es perseguido. En los primeros 3000 y tantos años, casi 4000, fue perseguido el pueblo de Dios, comenzando con Adán y Eva allá en el huerto del Edén. Pero luego que el Señor vino y se aperturó la incorporación de los gentiles a la fe, a las promesas, mejor dicho, por medio de la fe, comenzó entonces la persecución de lo que se conoce como la iglesia. Entonces, bueno, esto nos va a redundar por una parte en paciencia. Según la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 36, nos dice que nos es necesaria la paciencia, ¿verdad? Porque con la paciencia es que tenemos la capacidad, no física, sino espiritual, para hacer la voluntad de Dios y habiendo hecho la voluntad de Dios, obtener la promesa. El fin de todo esto, amados hermanos, es la promesa. Vamos a ver o vamos a encontrar como experiencia en nuestra vida que lo único que nos mantiene firmes es la esperanza, y la esperanza es porque hay una promesa. Y la promesa es poder entrar al reino de los cielos. Es decir, lo que nosotros vamos a vivir o lo que estamos viviendo y lo que la expectativa es que esto va a empeorar. Si esto va a empeorar y nosotros tenemos que soportar esto es porque hay una razón. No lo vamos a hacer, digamos, sin nada de por medio. Y la razón para esto es porque hay una promesa. El Señor nos ha dado promesa. Y esa promesa es que estaremos con Él, viviremos con Él, moraremos con Él eternamente en los lugares celestes, con el Hijo, que es nuestro héroe, con el Padre, que es nuestra esperanza, y con el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Y ese es nuestro anhelo, pues. Entonces, para eso se requiere paciencia. Esta prueba produce paciencia. Dice el escritor de la carta a los Hebreos que necesitamos la paciencia para hacer la voluntad de Dios. Sin paciencia no podemos hacer la voluntad de Dios. Y luego, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtener la promesa. Y Pablo escribió en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 3, dice, sino que dice que las tribulaciones producen paciencia. Y vamos a ver un poco más adelante que la prueba produce paciencia. Entonces, si la prueba es una tribulación o la tribulación misma, tanto la tribulación como la prueba tienen como resultado la paciencia. Y la paciencia nos es necesaria para hacer la voluntad de Dios y así obtener la promesa. Entonces, bueno, no podemos menospreciar la prueba o no podemos menospreciar la tribulación porque tiene beneficios, como estamos viendo. Santiago, en el capítulo 1, versículos 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Lo que está diciendo Santiago es, no huyas en medio de la prueba, porque la prueba tiene que satisfacer completamente en un 100% la demanda de paciencia o la construcción de la paciencia en el creyente. No podemos desertar de la prueba, porque entonces la construcción de paciencia en nosotros quedaría sin terminar. Él dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso me hace recordar el momento en que Pedro, que estaba en la cárcel y había sufrido azotes en los primeros días después de la resurrección del Señor, cuando fue soltado de la cárcel, llegó con una gran alegría donde los hermanos, después de haber sido azotados, llegó con gran alegría donde los hermanos diciendo que era un enorme privilegio sufrir por la causa del Señor Yeshua. Entonces, bueno,
la consecuencia, la primera consecuencia de la prueba que estamos viviendo en este momento es el virus. Más adelante va a ser el hambre, con toda seguridad vamos a sufrir hambre, pero será también la guerra, las consecuencias de la guerra o la persecución cuando sean soltadas las fieras de la tierra y la iglesia sea perseguida y los cristianos sean azotados, sean llevados a cárceles. Bueno, dice Santiago que estaba viviendo precisamente en ese momento del siglo cero, en los años 60, 70, cuando gobernó Nerón, que quemó Roma y culpó a los cristianos, pero luego en el año 70, cuando vino Tito, invadió Jerusalén y profanó el templo, todas estas cosas las vivieron los apóstoles. Y él dice, escribe Santiago, dice que cada cristiano pues debe sentir gozo por estar siendo sometido a una persecución, estar siendo sometido a una tribulación, a un sufrimiento. ¿Por qué? Dice él, porque la prueba produce paciencia. Ahora, él insiste en que la paciencia debe completarse, debe ser satisfecha la construcción de paciencia en nosotros completamente, en un 100%. Dice él, para que seáis perfectos y cabales. Es decir, una persona cabal es una persona que está en su pleno juicio, en su justo juicio, en su sano juicio, y considera las cosas con madurez y con estatura de adulto en la palabra, no como niño, y resuelve las cosas con estatura de adulto en la palabra, no como niño, y esto le asegura que la solución de las cosas se está haciendo de una manera correcta. Ahora, nosotros encontramos acá en el capítulo 14 de Apocalipsis un momento interesante. Y este momento interesante que estamos viendo es precisamente el instante de la persecución. Debemos recordar que cuando Juan tuvo la visión de la isla de Patmos, era un hombre ya anciano. Y ya digamos que habrían transcurrido unos 60 años desde el ascenso del Señor. 50, 60 años desde el ascenso del Señor y digamos las primeras experiencias de persecución ya las habían sufrido y la iglesia había sido dispersada por todo el sur de Asia y de Europa y bueno, los cristianos estaban siendo o habían sido perseguidos, apresados, azotados, todo esto. Entonces, en este momento de Apocalipsis 14, 9 a 12 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Este es el momento no de la primera persecución, no de la persecución de la iglesia original, sino el momento de la segunda persecución, el momento cuando se desata la gran tribulación que vendrá al final de los tiempos, justo antes de la venida del Señor Yeshua, del regreso del Señor Yeshua, justo antes se desatará esta persecución y Juan está haciendo referencia acá a la bestia. La bestia es el gobierno que está bajo el anonimato y que en este momento está desatando su estrategia final de destrucción, que es en este momento está el virus que ha matado a mucha gente en el mundo, pero que vendrán cosas peores que estas, mucho peores que esta, e inclusive vendrán virus peores que este que tenemos en este momento. Los virus que vienen
o el virus que viene, probablemente 2 tipos de virus más sobrevendrán, que matarán a las personas en 24 horas y su potencialidad de muerte no será el 10%, que es el que tiene ahora el COVID-19, sino probablemente sea de un 70-80% de efectividad. Por el cuarto caballo, que es el caballo de la gran tribulación, mueren sobre la tierra la cuarta parte de los habitantes, es decir, alrededor de unos 1.800, 1.900 millones de personas. Si escucho bien, 1.800, 1.900 millones de personas, es decir, la cuarta parte de la población. En este momento estamos teniendo alrededor de unos 7.800 millones de personas. Entonces, durante este tiempo, como bien nos dice Apocalipsis 13, el gobierno de la bestia tratará de imponer una marca, y esta marca pues es el triángulo Illuminati, el triángulo con el ojo o sin el ojo. El nombre, tratará de sellar con el nombre, que el nombre es precisamente la familia Illuminati o Illuminati, o la imagen. La imagen es la figura del Baphomet, que es la forma en que Satanás se presenta, o es el dibujo pues más conocido de Satanás, que es el animal con los cachos, pero con forma de hombre, ¿no? O el número de su nombre, que es el 666. Cualquiera de estas cosas intentarán grabar en el cuerpo. Las personas tendrán que dejarse grabar esto si quieren comer, pero los hijos de Dios no se dejarán grabar esto porque saben que de esta manera estarían blasfemando y apostatando de la fe, ¿no? Entonces esos serán días muy, muy, muy fuertes los que vienen, días terribles de persecución, de hostigamiento, de encarcelamiento, de ajusticiamiento público, inclusive en las calles, dentro de las casas. Estas personas van a entrar en las casas de los cristianos a sacarlos de allí, porque el propósito de ellos no es tanto matar a las personas, sino que el propósito de ellos fundamental es que la persona niegue o maldiga el nombre del Hijo, ¿no? Y para eso los sacarán a las calles y les amenazarán con matarlos o con quién sabe qué cosa peor, digo, ¿no? Porque si le torturan a un hijo, a alguien delante de sus ojos, pues esa persona querrá salvar a su hijo. Y para salvarlo, pues la única manera es dejarse grabar una de estas 4 cosas que acabo de mencionar. Pero nosotros tenemos que ser pacientes, como nos dice, como hemos visto hasta ahora, pacientes para soportar ese momento con la paciencia de Dios, no dejarse marcar, soportar inclusive ver que a su hijo o a su hija o a su esposa o a su esposo le están haciendo daño delante de sus ojos, pero sabemos que tanto la esposa, el esposo, el hijo, la hija van a ir todos a la presencia de Dios si con paciencia soportan este momento. Así que el primer éxito, el primer logro, la primera ganancia de la tribulación es la paciencia. Sigamos adelante, pues. Ahora encontramos la fe probada. Vamos a leer la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Yahshua el ungido, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, aquí encontramos
un punto clave muy importante que nosotros tenemos que considerar y es el hecho de que nuestra fe va a ser probada. Dice Pedro que si el oro, que no tiene ningún valor, pues aunque es un elemento muy valioso desde el punto de vista de las cosas de este mundo, pues para Dios una persona, ¿no?, vale más que el oro. Sin embargo, Pedro lo utiliza como una semblanza o como una metáfora, ¿no? Si el oro que es perecedero, que no pasará de las cosas de este mundo, pues se prueba con fuego, ¿cuánto más necesita que nuestra fe sea probada? Dice él, nuestra fe tiene que ser probada. Para eso es precisamente esta situación que estamos viviendo, para que nuestra fe sea aprobada. Nuestra fe es probada y necesitamos de paciencia para poder pasar la prueba. Es necesaria la paciencia para poder estar allí en el momento de que nuestra fe sea aprobada. Ahora, cuando nuestra fe es probada y salimos victoriosos, entonces dice él que esa fe es hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Pero cuándo? ¿En qué momento será hallada en alabanza, gloria y honra nuestra fe? Cuando sea manifestado el Señor Yeshua en su regreso, es decir, cuando aparezca en las nubes. Y pues no sé de qué manera será hallada en alabanza, gloria y honra, pero sí lo será si hemos pasado la prueba. Ahora, aquellos que se dejen marcar, pues no la pasan, no pasan la prueba, más bien son hallados en vergüenza, en humillación, en dolor, y serán, aunque hayan sido lavados con la sangre en el momento que creyeron, aunque hayan sostenido durante años su esperanza, si en el momento de la prueba no existe la suficiente paciencia para soportar la prueba, entonces esa fe será hallada en vergüenza y humillación. Por el contrario, los que logren pasar ese momento terrible, pues dice la palabra que su fe será hallada en alabanza, gloria y honra cuando venga el Señor Yeshua en las nubes. Entonces, nuestra fe tiene que ser probada, y Zacarías ya lo había dicho. Zacarías en capítulo 13, versículo 9 dice: y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Esto es el momento precisamente de la gran tribulación, la que relata Zacarías capítulo 13, versículos creo que 8, 9 y 10. El versículo anterior dice que las 2/3 partes serán cortadas en la tierra. Esas 2/3 partes corresponden aproximadamente a unos 5.700 millones de personas, que sería el total de los que van a morir. Los que dije primero, que eran 1.800, corresponden al cuarto caballo, pero ahí no está incluido la gran guerra nuclear que va a haber cuando se invada Jerusalén. Bueno, la invasión a Jerusalén es solamente el pretexto. Luego vendrá la autodestrucción de los países con un autobombardeo, porque según hemos sabido de algunos ex Illuminati como John Todd, por ejemplo, John Todd en los años 70, él era un ex sacerdote druida, un satanista de altísimo, bueno, no, altísimo en el sentido de la jerarquía interna de ellos, pero tenía un alto rango pues, dentro de su ejército satanista como sacerdote. Él conocía muchísimos secretos de los Illuminati y él confesó, y esto está en la internet y usted lo puede buscar, que en los Estados Unidos, por ejemplo, hay misiles atómicos rusos que, aunque parezca contradictorio, pero en los Estados Unidos decía John Todd, hay misiles nucleares rusos que están colocados allí para destruir los Estados Unidos. Es decir, no están para defender los Estados Unidos, sino para destruirlos. Y así hay también cabezas nucleares en diferentes lugares orientadas hacia los países en donde los Illuminati tienen ciertos intereses. Estos países que pueden resultar
confrontadores, porque sabemos que los Illuminati no tienen el control supremo, sino que ellos están presionando a los países por el dominio económico que tienen, pero cuando esto se disuelva, se saldrán las diferencias. Recordemos que los pies de la estatua de Nabucodonosor eran en parte de barro y en parte de hierro. O sea, eso significa que las alianzas no se pueden fusionar, tienen sus diferencias. Entonces, bueno, esta porción, que es la tercera parte, yo entiendo que corresponde con los cristianos. Este es el pueblo de Dios, la que quedará sobre la tierra. Dice, se fundirá como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. La consecuencia de eso, que en medio de la prueba, en medio de la gran tribulación, es cuando se va a saber quién es de Dios y quién no. Habrá muchos que en este momento que uno cree que son de Dios y en ese instante se verá que no son. Pero hay otros que a los que nunca se les vio declarando abiertamente su fe, pero dentro de sí mismos reconocen la autoridad suprema de Dios. En ese momento de la gran tribulación, ya lo único que quedará es invocar el nombre de Yahshua, que significa Yahweh salva. Bueno, inclusive pues si nombran al Padre por su nombre, pues también habrá salvación, ¿no? Invocarán mi nombre, dice, y yo le oiré y diré, este es mi pueblo, pueblo mío, dice, este es mi pueblo, aquel que me invoca por mi nombre es mi pueblo, porque los que son de Satanás no van a invocar a Dios por su nombre. Y entonces Dios dirá, el pueblo dirá, Yahweh es mi Dios, Yahweh es mi Dios. Bueno, estas son las consecuencias, las retribuciones por parte de la persecución. En la persecución, lo único malo es la persecución. En la tribulación, lo único malo es la tribulación, pero ellas producen beneficios para el que cree. Vamos a pasar entonces a otro punto, que es la paciencia y la fe. Ya habíamos visto primero paciencia y luego vimos fe. Ahora vamos a ver las dos resumidas en una sola. Y esto aparece en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 5. Allí dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe. ¿Ve? Pongamos atención acá, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces, bueno, aquí estamos viendo, para aquí la paciencia y la fe se sumaron en una sola, ¿verdad? Y dice Pablo que esta es necesario para las persecuciones, para poder soportar las persecuciones y tribulaciones. De tal manera entonces que la misma tribulación produce paciencia. La paciencia ayuda a la fe para ser soportada la prueba. Y entre las dos, ¿verdad? Entre las dos se ayudan mutuamente para el momento que se está viviendo, ¿no? Dice, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Así que no nos sintamos mal con esto que estamos viviendo, o enfoquemos nuestra situación en este momento a la ganancia. Y la ganancia es que a nuestro ser, a nuestra vida espiritual o a nuestro ser espiritual se le están añadiendo paciencia y fe. Ahora, otro punto importante es la retribución. Esta es otra ganancia en los tiempos de tribulación, la retribución. Escribió Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 5.
porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Yeshua desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Yeshua, el ungido, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es importantísimo. La retribución es el pago que Dios da a las acciones que primeramente ejercieron los perseguidores contra los perseguidos. En este punto debemos mencionar, es necesario mencionar el porqué de esta persecución. Y esto va a formar parte de nuestros tutoriales que vamos a dentro de poco a subir a nuestro canal de YouTube relacionados con las dos generaciones, porque todos tenemos que saber que la razón por la cual se genera esta situación en el mundo es porque hay una persecución de la generación de Satanás hacia la generación de la mujer, como bien fue anunciado en Génesis 3:15. El Señor nos dijo, o el Señor dijo en aquel momento, y fue un anuncio para todos nosotros, que los descendientes de la culebra morderían el talón de la mujer. Esto es algo metafórico, ¿eh? Pero los descendientes de la mujer pisarían la cabeza de la culebra. También metafórico, tanto en un camino como en el otro. Y el Targum Pseudo Jonathan añade en estos pasajes, no solamente el Targum Pseudo Jonathan, sino que además la Biblia Jerusalén lo incluye también. Incluyen el siguiente párrafo, dice que cuando los hijos de la mujer obedezcan los mandamientos de Dios, serán habilitados para para pisar la cabeza de la culebra. Ahora, cuando los hijos de Dios no obedezcan los mandamientos de Dios, entonces la que está habilitada es la culebra para morder el talón. Es decir que si los hijos de Dios respetan los mandamientos de Dios, tienen la autoridad suficiente para contrarrestar los ataques que han de venir por la descendencia de la culebra. Ahora, cuando los hijos de Dios no respeten los mandamientos, entonces los descendientes de la culebra tendrán autoridad sobre los hijos de Dios. Bueno, de una manera u otra, amado hermano, desde que Eva cometió adulterio en el huerto del Edén y quedó embarazada de Gadrael, como dice Enoc, o de Samael, como dice el Targum, en fin de cuentas es uno de los satanes. Desde ese momento que quedó embarazada, y luego con la posterior venida del descendiente de Dios por medio de Set, que fue el segundo hijo entre Adán y Eva, porque el primero fue Abel. Entonces, a partir de ese momento, tanto la generación de Set como la generación de Caín, que fue el producto del adulterio de Eva con el Satán, pues esas dos generaciones, esos dos linajes están enfrentados. Y en este momento de nuestra historia, en la generación de Caín es la que forma la familia Illuminati. La generación de Caín son los Rothschild y todos sus 12 colegas de la descendencia Illuminati. Las otras 12 familias, ellos todos son descendientes de Caín y todos forman parte de la bestia que gobierna el mundo con
autoridad, pero a escondidas, es decir, bajo el anonimato. Ellos son los que forman parte del río que Satanás desató para eliminar, para matar a la mujer que estaba embarazada, y que al no poderla matar para eliminar al niño que venía, entonces se decidió por perseguir a la descendencia de la mujer. Entonces en ese momento estamos en ese instante ahora cuando tenemos un virus que está matando a mucha gente en el mundo. Este virus lo mandó la descendencia, lo hizo correr la descendencia de Caín, que son la bestia, que son los Illuminati, que es el grupo Bilderberg. Lo ha hecho correr para desatar la persecución a los descendientes de la mujer, que somos tú y yo. Llegará el momento cuando todo colmará la paciencia de Dios dentro del tiempo de Dios, dentro del Cairo de Dios, colmará la paciencia de Dios y entonces Dios dará retribución. Dios dará retribución y la retribución se hará en el momento en que el Señor Yeshua se manifieste en los cielos en su segunda venida, con los ángeles de su poder, dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, dice Pablo. Y nosotros sabemos que son los que no fueron conocidos de Dios porque no pertenecen ni obedecen a un linaje aprobado por Dios, a una descendencia aprobada por Dios. Ellos, bueno, como son descendientes de Satanás, pues no obedecen al evangelio de nuestro Señor Yeshua. Y su sentencia ya está dada. Ellos van a sufrir pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto no podría ser, amado hermano, si nosotros no estuviésemos en persecución, porque si no estuviésemos en persecución, Dios no tendría suficientes argumentos de justicia para de una vez poner punto final a la obra de Satanás sobre la tierra. Esta situación que se presenta, que comenzó en el siglo cero con la primera persecución y luego terminará ahora en la segunda persecución, que es la de la gran tribulación, es la que le da a Dios argumentos jurídicos para apresar a Satanás, apresar al falso profeta, apresar a la bestia y a todos los que no están escritos en el libro de la vida y enviarlos al lago que arde con fuego y con azufre. Esta es la retribución, es decir, el pago que Dios da por la persecución. Lucas 21:22 dice, porque estos son días de retribución. Lucas 21 es precisamente la gran tribulación y es el regreso del Señor. Dice, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Así que Pablo añade algo más. Dice que en estos días por fin se va a cumplir el anuncio profético. Por ejemplo, cito ahora en este momento a Daniel, capítulo 9, cuando dice que 7 semanas más 62 semanas están dadas para que sea eliminada la prevaricación, la impiedad, la injusticia y todas estas cosas. Este es un anuncio profético que se cumplirá justo en el momento en que el Señor venga por segunda vez, sean levantados los santos, sacados de la tierra y se desate entonces la ira de Dios con las 7 copas de la ira, en donde se llevarán a cabo acontecimientos extraordinarios en la tierra en los cuales no estará la iglesia presente para verlos. Bueno, así es. Vamos a seguir adelante entonces para ver. Oportunidad. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Pablo nos está contando acá en la primera carta a los tesalonicenses
que los tesalonicenses recibieron la palabra en medio de una gran tribulación. No es la gran tribulación de la que habló el Señor, pero era una gran tribulación para ellos porque estaban siendo perseguidos, estaban siendo asesinados, azotados. Esa fue la época, amados hermanos, en que los cristianos eran llevados al Coliseo romano y eran encerrados en cárceles para luego ser sacados y ser un espectáculo a todos los romanos mientras los leones se los comían vivos, hermano. Imagínense ustedes si eso no era una gran tribulación. Así fue en aquel momento. Entonces dice que en medio de esta circunstancia, los de Tesalónica recibieron la palabra. Ahora, yo te digo algo. En estos días finales, cuando se desate los terribles acontecimientos que vienen, porque te digo, aunque el mundo está asustado con el virus que está ocurriendo, esto es una pequeña tribulación si comparamos con las cosas que han de venir. Por ejemplo, la persecución de las fieras de la tierra, el encarcelamiento y ajusticiamiento de los cristianos, la guerra nuclear que devastará las naciones. Bueno, esas cosas harán de un momento terrible. Bueno, durante ese tiempo es cuando el ángel que aparece en Apocalipsis 14, dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de sus juicios ha llegado, y temed a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo esto y las cosas que están allí. Y luego nos dice un poco más adelante, porque será el momento de anunciar el Evangelio eterno. Entonces, durante este tiempo, dice el capítulo 14, versículo 6, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, es durante este tiempo, porque esta porción del capítulo 14 de Apocalipsis, del verso 6 al verso 13, es el tiempo de la gran tribulación. En este tiempo tiene que ser anunciado el Evangelio eterno. Por eso es mi deseo de subir tutoriales y enseñar el Evangelio eterno. Porque recordemos una cosa, el Señor Yeshua vino a predicar el Evangelio de la reconciliación. Por su parte, Pablo nos habló del Evangelio de la gracia. No es que sean evangelios diferentes, pero son, digamos, parte del Evangelio total. El Evangelio eterno es el Evangelio total. El Evangelio total que fue anunciado desde que los ángeles se revelaron, cuando aún ni siquiera la tierra y el universo existían, y que abarca desde ese momento hasta la venida del Señor, la segunda venida. Ese Evangelio eterno, eso hay que contarlo, hay que enseñarlo, hay que decirlo a la gente, porque la gente tiene que saber, y eso no lo saben ni siquiera los líderes de las iglesias más grandes y más poderosas en el mundo, no conocen la verdad de lo que sucedió antes de que la tierra y los cielos fueran hechos. ¿Y por qué razón se originaron todas estas cosas? Porque lo que vivimos ahora es consecuencia de lo que sucedió en el cosmos, en los lugares celestiales, antes de todas las cosas. Entonces, el Evangelio eterno tiene que ser anunciado. ¿Y cuándo va a ser anunciado el Evangelio eterno? En medio de la gran tribulación. Los hijos de Dios tienen que salir a la calle a contarle a la gente por qué están viviendo eso, a decirle, porque mucho pueblo de Dios se convertirá en aquel momento. Mucha gente decidirá por seguir a Dios, obedecerle, por serles fiel a Él y no a Satanás. Entonces, una consecuencia de la gran tribulación es poder escuchar la palabra de verdad y creerla. Así que debemos estar preparados para este momento
para anunciar la palabra del Señor en medio de la gran tribulación. Bueno, seguimos. Otra ganancia del momento de la gran tribulación es la semejanza. Dice la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 8 al 12. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de el ungido Yeshua mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar al ungido y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe del ungido, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por el ungido Yeshua. En este texto, Pablo está exponiendo lo que la mayoría quiere desconocer, bien sea premeditadamente o por descuido o negligencia, porque casi todos, un porcentaje muy alto dentro de la iglesia, cree que ya se ganó su entrada al reino de los cielos. Pero acá nos está diciendo Pablo que todavía no lo hemos ganado. Él dice no que lo haya alcanzado ya, no lo hemos ganado, porque nosotros, según lo que presenta Pablo acá, durante esta situación de persecución y la que ha de venir, es un recurso a través del cual nosotros vamos a padecer como padeció el Señor. Quizá, obviamente no en la misma calidad de dolor que Él tuvo ni de sufrimiento, pero ciertamente es un padecimiento, es un sufrimiento. Y dice Pablo que estos padecimientos, dice la participación de sus padecimientos, porque cuando un hijo de Dios sufre por causa del nombre, lo que está es padeciendo el padecimiento del Señor, el sufrimiento del Señor. Y no es que esto haga falta para completar, como si hubiese quedado faltando algo del padecimiento del Señor, pero sí es una clara manifestación de que si Cristo murió, nosotros también debemos morir. Si Cristo padeció, nosotros también debemos padecer. Ciertamente, no es que como Él ya padeció, nosotros no tenemos que padecer. O es que si Él ya sufrió, nosotros no tenemos que sufrir. Yo recuerdo que esta era una enseñanza que hubo por los años 90. Se decía que como el Señor ya había padecido, los suyos no tenían que padecer. Y inclusive se corrió esto al extremo de decir de que como Él ya había vencido el pecado, entonces no importaba si un hijo de Dios vivía en pecado o no, porque ya el Señor había vencido el pecado. Claro, esta es una doctrina de demonios, sin ninguna duda, una enseñanza de Satanás. Pero lo cierto es que, por el contrario, muy por el contrario, como el Señor padeció, pues nosotros también debemos padecer. Como el Señor sufrió, nosotros también debemos sufrir, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Entonces dice Pablo, para así como hemos muerto según Él murió, pues también debemos entonces resucitar como Él resucitó en la fidelidad a Dios, en la fidelidad al Padre, al Hijo. Eso es lo importante de todo esto. Lo importante de todo esto es que debemos estar preparados para sufrir como Él sufrió. Bueno, la respuesta a esto, la recompensa a esto es que si nosotros padecemos como Él padeció, pues resucitaremos como Él resucitó. Algo como esto también expuso Pablo en la carta a los romanos. Entonces está claro esto, ¿no? Necesitamos paciencia para cuando nuestra fe sea aprobada, pero necesitamos padecer como Él padeció para resucitar
como Él resucitó. Esto es una promesa para los que creen en Él. Así que hermanos, pues tengamos entonces claro esto, ¿no? En cuanto a la necesidad de estar preparados para el padecimiento. Así como Él padeció, nosotros padeceremos, así como Él resucitó, nosotros resucitaremos. Es una promesa. Luego viene, ya terminando esta charla, viene como consecuencia de todo esto, como consecuencia de haber sufrido, de haber padecido por causa de amor al nombre del Señor. Entonces, dice Pedro en su primera carta, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Yeshua, el ungido, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No puso Pedro esto aquí por casualidad, porque ni siquiera lo puso él, fue el Espíritu de Dios quien lo puso, porque el Espíritu de Dios guió a Pedro en la escritura de esta carta. Dice que el Dios Todopoderoso, que nos llamó a su gloria eterna, pero nos llamó en Yeshua, porque en Él tenemos que estar. Cuando Yeshua ascendió a los cielos, nosotros ascendimos también. El cumplimiento de esto viene cuando Él regresa, ¿no? Pero dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, no es que es directo, no es una transferencia directa de la tierra a los cielos, sin ningún padecimiento, sino el padecimiento viene como consecuencia de esa fe. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, entonces, ¿qué viene? Nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Y yo le aseguro que esto viene después del juicio de las naciones, cuando se han puesto unos a la izquierda y otros a la derecha. Los de la izquierda no os conozco, no os he conocido, dice malditos, dice, y luego los desecha. Ahora los de la derecha, dice, venid acá, benditos de mi Padre, y los va a recibir en su promesa para la retribución, que es el galardón, ¿verdad? Pero en ese momento, cuando los que son aprobados estén allí delante de él y quede constancia de que han sido aprobados, en ese momento se cumple, ¿no? El establecimiento y el fortalecimiento. El perfeccionamiento vino por la paciencia y por el sufrimiento. El estar afirmado cuando decidimos no ser parte de la estrategia de la bestia. Pero el fortalecimiento y el establecimiento cuando estemos ya dentro de los recintos celestiales, que es a donde Isaías, capítulo 26, dice, entrad, venid pueblo mío, entrad en tus aposentos, ¿verdad? Mientras pasa la indignación, cuando el pueblo de Dios logra entrar en los aposentos celestiales, que es el tabernáculo de Dios, porque dice que Dios extenderá su tabernáculo. El tabernáculo, de cuando entre allí, entonces estará fortalecido y establecido. Así que la persecución, el sufrimiento, la tribulación por la que estás padeciendo, por la que estamos padeciendo todos, no es casual, no es espontánea, sino que viene como consecuencia de una estrategia de Dios, primeramente para dar retribución a los que atacaron a sus hijos, pero segundo para dar una recompensa extraordinaria a aquellos que permanezcan fieles para el momento de el premio y el momento del pago. Así pues que, amados hermanos, mantengámonos todos firmes en la fe, sin fluctuar, sin variar y fortalecidos en la esperanza que el Señor nos ha dado. Este tiempo, si es que ya entramos en la semana 70, que es lo que yo creo que ya estamos en la semana 70 de Daniel, este tiempo va a durar 6 años y 110 días, es decir, casi 4 meses, 6 años con casi 4 meses. Si logramos llegar y cumplir los 6 años que dura la gran prueba, pues tendremos amplia entrada en el reino de los cielos.
Dios le bendiga.